Hugo, la coalición gobernante de Holanda, de Países Bajos, intentaba apenas llegar a un acuerdo para reducir el ingreso de migrantes al país de cerca de 18 millones de habitantes y buena parte de la población migrante. Y ahora con el tema de Ucrania, pues sabes que se pusieron de hermanas de la caridad los europillos y recibieron a millones de ucranianos y ahora no saben qué hacer con ellos porque tienen 3 años de permiso los ucranianos para estar en la Unión Europea, 3 años, y tienen un montón de asistencias y de subsidios por todos lados, entre ellos el transporte. Te los encuentras viajando por toda Europa casi gratis y pues Países Bajos ha sido junto con Polonia y junto con los atlantistas de los más solidarios, por decirlo menos, y han entregado una cantidad de armas de Países Bajos a Ucrania, que yo no sé qué van a hacer todos los países europeos cuando Rusia contraataque a toda Europa, porque ya se acabaron las reservas por matárselas a Ucrania. De hecho, hoy el mismo pelotudín Chilinsky dijo que a él no le podían decir que no tenían armas o cierto tipo de armas los países europeos, porque él ya sabía qué arsenales tenían, en dónde los tenían y qué porcentajes les podían dar, y que si en algún momento no podían darle a cierto tipo de armas, entonces él le podían compensar con otra parte del arsenal que él sabe que sí tenían. O sea, imagínate, Zelensky pasó de ser un payasito de segunda a poner en su lugar a cada uno de los gobernantes europeos, pero no me sorprende. Después de ver cómo van cayendo como fichas de dominó, uno por uno, paz, 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 los nórdicos que pensábamos que eran, ¿sabes? Cuando se habla de país desarrollado, de país equilibrado, ecuánime, con sistemas políticos y sociales y redistributivos de la riqueza, piensas en los países nórdicos de Europa y ahora los ves políticamente hechos un desastre y cada vez más cargándose a la derecha. Bueno, pues ahora le toca a Mark Rutte, que según reportes, sus propuestas incluían crear 2 clases de asilo temporal para quienes huyen de los conflictos como los ucranianos y por otro lado permanente para los que huyen de la persecución, también en cuestión de persecución política y cuestión de guerra. Y por otro lado, hablaba de reducir la cantidad de familiares a los que se les permite reunirse con solicitantes de asilo en territorio nacional. Cabe mencionar que su coalición la conformaban 4 partidos políticos y que según esto, 2 de ellos buscaban una solución eficaz, tenían en cuenta que se trataba de vidas humanas y por eso 2 partidos estaban en contra y 2 partidos estaban a favor de reducir la cantidad de inmigrantes porque dicen que siendo Países Bajos tan chiquito ya no tienen cabida. El propio primer ministro presidió reuniones durante este 6 de julio pasado y pues intentaba llegar a un acuerdo que fuera aceptable para todos los partidos de su coalición en aras de frenar el flujo de migrantes, incluidos los ucranianos, con los que apenas hace unos días este señor se había reunido con Volodymyr Zelensky en Kiev y le había dicho que vamos a respaldar hasta donde nos sea posible y lo único que vemos en el camino es la victoria. Bueno, pues ahora en los debates se puso de manifiesto que incluso dentro de la coalición hay partidos muy extremadamente xenófobos, antiinmigrantes y obviamente unos bastante antirrusos que los hacen pues literalmente conflictuarse entre lo que dicen y lo que pregonan y lo que hacen. Los que no apoyan la política de mano dura contra migrantes perseguidos por la guerra, o sea, contra migrantes que huyen de las guerras y contra personas perseguidas por las guerras o por conflictos políticos en sus países, son el D66 y los centristas de la Unión Cristiana. Y aquellos que abogan por medidas más contundentes son los conservadores del Partido Popular por la Libertad, de él, y también los demócratas cristianos. O sea que muy cristianos, pero muy xenófobos y muy discriminadores, Hugo. Y también entender que, si bien es cierto ese doble estándar, ¿no? De migrantes ucranianos sí, o blancos sí, y asiáticos, árabes, musulmanes, africanos no. Y que
aquí se va a dar un inconveniente y un conflicto que va a durar décadas en Europa, y es el tema de los refugiados, entre comillas, de Ucrania, que realmente serán pertenecientes a mafias o organizaciones criminales organizadas, que, como se sabe por la inteligencia de muchos países, Rusia, Estados Unidos, los mismos países europeos, se sabe que se están moviendo alrededor de Europa todo este tipo de organizaciones lejos de la legalidad, y tendremos décadas y años sufriendo en Europa las consecuencias de la exportación, se podría decir. Y con esto no estoy diciendo que todos los ucranianos sean mafiosos. De hecho, yo conozco refugiados ucranianos acá en el Ecuador, he conversado incluso con algunas personas sobre la situación que han tenido que pasar, y son familias, son padres que tienen niños pequeños y que prefieren salir del lugar del conflicto muy lejos por el tema de paz y seguridad. Pero también hay que decirlo, también se aprovechan de esta circunstancia, como ha pasado antes con mafias como la albanesa, como pasó en su momento también con las mafias de Italia, sicilianas, etcétera, etcétera, que se migraron y que se volvieron conglomerados de organizaciones transnacionales, ¿no? Entonces, y lo vemos palpándolo incluso con armamento que había sido donado o que había sido vendido a Ucrania, que ahora lo tienen las organizaciones criminales aquí en América, en México, en Colombia y aquí mismo en Ecuador, grupos que mandan droga desde aquí de nuestro continente hacia Europa. Esos grupos tienen armamento que se supone debería estar combatiendo contra Rusia, y que no entendemos cómo es que le dan la vuelta al planeta y terminan estando en manos de grupos criminales altamente peligrosos, ¿no? Y estamos hablando de misiles antitanque, o sea, equipo de ese tipo contra patrullas de la policía. En el Ecuador tenemos un escándalo porque se están usando fusiles del lado de las bandas delictivas, fusiles de asalto de la guerra, contra policías que tienen revólveres, tienen, o sea, lo que normalmente en nuestros países vivíamos, ahora, o sea, que la policía no necesitaba andar con armas largas porque no tenía ese tipo el crimen no tenía ese tipo de armamento, y ahora lo tienen. Entonces, si tenemos esa migración de armamento y de equipo que se supone debería estar en Ucrania, ¿qué podemos estar diciendo sobre las bandas criminales? Porque, ojo, el país más corrupto de Europa antes de la guerra, de este conflicto en Ucrania, era Ucrania. Y el país más conflictivo, menos amigable para la inversión internacional. Incluso había un grave conflicto para Rusia, los gasoductos que pasaban por Ucrania, porque hacían lo que en México se llamaba huachicoleo, es decir, le quitaban a los ductos de combustibles, les quitaban combustible, y eso no lo compensaba Ucrania a Rusia, y esto solo ocurría en territorio ucraniano. Entonces fue un pretexto, de cierta manera, incluso el cierre de estas tuberías ya no daba hacia más, ¿no? Porque Ucrania en parte vivía mucho de ese tema. Entonces, ese por un lado, pero también para concluir esta parte, el que la ultraderecha de Europa utilice el tema migratorio como la única razón para las manifestaciones en Francia, en Suiza, en Bélgica, en Alemania y ahora en Países Bajos, no Parece se que por ahí. trata solamente del tema migratorio. Realmente aquí hay temas de muy de fondo, y la bronca que vemos en la sociedad europea, sobre todo en la joven, denota realmente esto, ¿no? Y esto viene desde el 2008 y viene desde hace un poco tiempo atrás, de que no se han dado las soluciones sino paliativos. Ciertamente los países europeos del norte eran los más sólidos porque tenían un buen negocio con el petróleo, un buen negocio con el gas. Recordemos que Shell es de los Países Bajos, ahora es británico de Países Bajos, y que eran naciones que durante mucho tiempo tenían la batuta de la gran producción petrolera para Europa y para parte de Asia. Entonces, ahora eso está cambiando y se encuentran en un nuevo fenómeno, que es el de ya no tener ese recurso. Se pelean con el país que les proveía del recurso de manera barata para poder sustentar la industria europea, y ahora, ¿qué van a hacer?